¿Tiene importancia la selección del nuevo pontífice católico? La respuesta es más importante de lo que imagina la gran mayoría. ¿Qué dice la profecía bíblica sobre los papas? Por Wallace Smith. Quienes observaron la transmisión en directo desde el Vaticano el día 8 de mayo del 2025 se conmoverían como es natural ante el drama y la emoción real de esa ocasión. Se oía al fondo el denso rumor de la multitud en la plaza del Vaticano, pero todos los ojos estaban fijos en una pequeña chimenea que se levanta sobre el techo de la Capilla Sixtina. A las 6:07 de la tarde, hora local, la chimenea comenzó a emanar nubes de humo blanco y el público emocionado pareció revivir. Se acababa de elegir un nuevo papa como cabeza de la Iglesia Católica. La multitud, ahora eufórica, clamó de júbilo. Unos levantaban las manos al cielo, otros lloraban en silencio con el rostro oculto entre las manos. Ondeaban banderas de todo el mundo como testimonio del enorme número de países allí representados, entre los 1.400 millones de personas en la tierra que verían en el sumo pontífice a su nuevo pastor. Había transcurrido apenas una hora desde que apareció la primera nubecilla de humo blanco cuando se presentó en el balcón de la basílica el sacerdote antes conocido como el cardenal Robert Francis Prevost y que ahora llevaba el nombre de León XIV. Estaba pronto a dirigirse a la multitud como su nuevo pontífice, sucesor del Papa Francisco, quien había fallecido 17 días antes. Nacido en Chicago, Illinois, hace 69 años, Robert Prevost, primer obispo estadounidense elegido a la dignidad papal, hereda una institución en dificultades. De un lado, claman voces pidiendo un regreso a las viejas maneras del catolicismo previo al Vaticano II, temiendo que los intentos por llegar a nuestra degradada cultura lo hayan llevado a acomodarse al libertinaje. Por otro lado, voces igualmente clamorosas piden más reformas, como las que presentó el Papa Francisco en su empeño por hacer su iglesia más accesible a los excluidos y marginados que buscan en ella su guía. Tan grande es la división que algunos pensaron en lo inevitable de un cisma, y quizás este pudo ser un motivo que llevó a la elección de este cardenal, visto para muchos como persona que anda en el medio de los dos extremos. ¿Acaso debe importarnos esto? A los fieles católicos desde luego que les importa, pero a los 6 a 7 mil millones de seres humanos en el planeta. Al fin y al cabo, la época en que los papas confirmaban al emperador, lanzaban guerras o encabezaban inquisiciones, parece ser algo relegado en el pasado. ¿Qué impacto podría tener León XIV en la vida de una persona no católica? La realidad es que el impacto de un pontífice, quizá este o quizás el que siga, será realmente grande. Si nos dejamos guiar de la profecía bíblica, veremos que un hombre, cabeza de la jerarquía del Vaticano, muy posiblemente ocupe el lugar central en los sucesos del fin de los tiempos en los años que se vienen. Para entender el cómo y el por qué, es necesario que conozcamos la pura verdad sobre el pontificado. Extraordinarias potestades. Los fieles católicos ven a León XIV como el obispo de Roma que ocupa el lugar 267 en una sucesión continua, que viene desde el apóstol Pedro. A fines del siglo II después de Cristo, el obispo católico Ireneo defendió la primacía del obispo de Roma, con el argumento de que la iglesia allí, supuestamente, la fundaron y establecieron en Roma los más gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Contra las herejías 3:3:2. De Pedro se dice que había residido en Roma unos 25 años como obispo de esas congregaciones, y que más tarde fue muerto allí como mártir, lo mismo que el apóstol Pablo. Desde entonces, según se asevera, el obispo de Roma ha sido Pontifex Maximus, término tomado del pasado pagano de Roma que significa, en esencia, el principal constructor de puentes como cabeza de los obispos de todo el mundo. El Papa Bonifacio VIII nos dejó lo que acaso sea el planteamiento más fuerte del poder papal. En 1302 declaró, sin equívocos: declaramos, proclamamos, definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Aunque más tarde hubo otros hechos que suavizaron la interpretación de estas palabras, ellas siguen estando, como se dice, en los libros. Y el actual catecismo de la Iglesia Católica es claro. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, tiene en la Iglesia potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Estas potestades son extraordinarias, pero ¿acaso son verdad? Haciendo al lado el dogma y examinando la evidencia tanto de la historia secular como de las Sagradas Escrituras, hallamos la respuesta: no lo son. Si estamos dispuestos a dejar que Dios nos guíe, veremos la clara verdad acerca del cristianismo.
Pedro, el principal apóstol. Simón el pescador fue el primero en identificar a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Mateo 16, versículos del 15 al 18. Cuando lo hizo, Jesús le confirmó el nombre que le había dado la primera vez que lo vio. Mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1, versículo 42. Pedro proviene del griego Petros, que significa piedra, traducción del arameo Cefas. Muchos interpretan erróneamente este cambio de nombre, como veremos más adelante. Durante su ministerio, Jesús mencionó con frecuencia a Pedro, Santiago y Juan, como personas que cumplían un papel principal entre sus discípulos. Mateo 17, versículo 1, Lucas 8, versículo 51 y Marcos 14, versículo 33. El Señor Jesús oró pidiendo específicamente la protección de Pedro, que era blanco del diablo. Lucas 22, versículos 31 y 32. El día de Pentecostés, cuando se hizo la primera proclamación pública de la nueva iglesia dotada con el poder del Espíritu Santo, todos los discípulos hablaron, pero es claro que Pedro presidió. Hechos 2, versículos del 4 al 8 y versículo 14. Sus compañeros reconocían que había recibido una comisión especial de llevar el evangelio del reino a la circuncisión. Gálatas 2, versículo 7. Y si bien la comisión a los gentiles le tocaría principalmente a Pablo, Dios escogió a Pedro para abrir esa puerta. Hechos capítulos 10 y 11 y capítulo 15, versículo 7. Santiago citó específicamente las palabras de Pedro al término de la conferencia en Jerusalén. Hechos 15, versículos del 13 al 21. Y en la lista de los apóstoles, las escrituras siempre nombran a Pedro en primer lugar, aunque parece que su hermano Andrés había encontrado a Jesús antes que él. Mateo 10, versículo 2, Lucas 6, versículos 13 y 14, y Juan 1, versículos 40 al 42. Dios es organizado y ordenado. Ver 1 Corintios 14, versículo 33 y versículo 40. Por lo cual no debe sorprendernos que haya estructura y orden dentro de la jerarquía de su iglesia. El Todopoderoso siempre organiza a su pueblo bajo un líder escogido, ya sea sobre una nación, como cuando Moisés dirigió a los israelitas, o de forma personal como vemos en la familia bíblica. ¿Por qué habría de organizar a la iglesia de otra manera? Ver Malaquías 3, versículo 6 y Hebreos 13, versículo 8. Es evidente que Jesucristo le confirió a Pedro una posición de liderazgo especial entre los apóstoles, pero es igualmente claro que la función de Pedro en la iglesia no se parecía al pontificado actual. El apóstol Pablo habla de Santiago, Pedro y Juan como quienes eran considerados como columnas. Gálatas 2, versículo 9, en Jerusalén. Pero dista mucho de lo que esperaríamos leer si uno de los tres tuviera potestad plena, suprema y universal sobre toda la iglesia. Y si bien se atribuyó importancia especial al testimonio de Pedro en Hechos 15, parece que no fue él, sino Santiago quien presidió la conferencia. Versículos del 13 al 21. Quizá como líder de la congregación en Jerusalén. Hechos 21, versículo 17 y 18 y Gálatas 2, versículo 12, que era la sede de la iglesia en ese momento. Y el hecho de que Pablo le hubiera llamado la atención a Pedro por su hipocresía entre los gentiles, difícilmente refleja la diferencia y veneración que suele prodigarse a los papas. Ver Gálatas 2, versículos del 6 al 14. Los relatos bíblicos sobre el ministerio de Pedro entre los demás apóstoles, sus compañeros, realmente no dicen nada que lo muestre en una función de pontífice como lo entienden los fieles católicos. ¿Es acaso Pedro la roca? Si Pedro no fue el primer papa, ¿cómo debemos entender Mateo 16? Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Versículo 15. Pedro fue el primero que respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16. En respuesta, el Salvador bendijo a Pedro y dijo que este reconocimiento no venía por la inteligencia del discípulo, sino por revelación de Dios. Versículo 17. Enseguida le hizo el apóstol Pedro una declaración que ha dado origen a más debates que acaso cualquier otra en la historia del cristianismo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
versículos del 17 al 19. Aquí vemos un juego de palabras sutil. En el griego del Nuevo Testamento, Pedro es Petros, vocablo que se relaciona con la palabra griega Petra o roca. Pero, ¿acaso dijo Jesús que edificaría su iglesia sobre Pedro el hombre? Quienes apoyan el pontificado señalan una conexión aparentemente obvia. Jesús cambió el nombre de Pedro a roca porque iba a edificar la iglesia sobre Pedro, y por extensión aseguran que todos los papas han continuado como sucesores de Pedro. Los críticos del pontificado argumentan que las palabras Petros y Petra no son iguales y señalan las diferencias del significado, ya que Petros indica una piedra pequeña y Petra una roca enorme. Los defensores del papado pretenden minimizar este distintivo juego de palabras, observando que no figura en el idioma arameo que hablan Jesús y Pedro, idioma en el cual Kipá, base del empleo que Pablo hace de Cefas como nombre de Pedro, habría servido a ambos fines. Sin embargo, Dios quiso que el relato inspirado se escribiera no en arameo sino en griego, así que la distinción no puede desestimarse a la ligera. Lo invitamos a continuar con nuestro artículo ¿Quién es Jesús en el Antiguo Testamento?